La divisa norteamericana explotó nuevamente alcanzando un nuevo récord. Superó las 1000 unidades de papel pintado argentino recientemente. Y debido a esto, la propuesta de dolarización del candidato por la libertad avanza Javier Milei tomó un rol protagónico. Además, el día sábado estalló el conflicto en Medio Oriente debido a la tensión que se condensó en el territorio, dando por finalizada la muerte de muchísimos civiles inocentes. Hola y bienvenido una vez más a una pequeña charla de este canal. Hoy está invitado en este espacio Juani Fernández, donde exploraremos diferentes perspectivas respecto a la política de dolarización, si es o no conveniente para nuestra coyuntura económica. Discutimos acaloradamente qué puede suceder con un eventual gobierno de Javier Milei, tanto desde una visión económica, social, sociológica y la relación de las personas con el Estado. Además, la intensidad se mantiene hasta el final debido al conflicto que está imperando en el mundo y cómo podría darse una posible solución desde un esquema descentralizado. No te olvides de dar like, comentar y compartir este video. Me interesa leer tus opiniones. Sin más que decirte, te dejo con la charla. ¿Cortar la gangrena para vos implica hoy por hoy la dolarización? No necesariamente. Tenés que claramente tirar el peso argentino a la basura. Básicamente es adelantar lo inevitable, ¿no? El peso argentino está en retirada, está en vía de extinción y falta darle el golpe de gracia desde el oficialismo para que deje de existir porque la gente ya no lo quiere. Entonces, ¿es cambiar de moneda? Sí. Ahora, dolarización no necesariamente. De nuevo, yo de hecho hasta, digamos, ya la competencia de monedas o dolarizar, no sé si adhiero a la dolarización compulsiva, o sea, que sea la única moneda de curso legal y forzoso el dólar. No sé si estoy de acuerdo. Me parecería bien que empiecen a aceptar el dólar como moneda para pagar impuestos y, que no, y, digamos, y derogar la ley penal cambiaria, ¿no? Que básicamente pena a cualquier persona que quiera cambiar pesos o cualquier moneda por otra. Entonces, sí estoy a favor de tirar el peso a la basura, sí estoy a favor de ampliar las monedas aceptadas para pagar impuestos o intercambiar bienes, pero no necesariamente, primero, que sea la única moneda del dólar y dos, que sea curso forzoso. De hecho, de nuevo, técnicamente no me parece bien dolarizar. O sea, la gente ya lo adoptó, ¿sí? Tenés como el upside de adopción, que la gente, bueno, piensa en dólares, ahorra en dólares, cambia casas y compra autos en dólares y cada vez más cosas en dólares americanos. Pero tenés el problema técnico de que trae idea en contra de tus términos de intercambio, entonces no está tan bueno. Es como que rompe un poco a la macro cuando tenés volatilidad internacional, no es tan bueno por ese lado. Idealmente sería mejor adoptar otro tipo de moneda que tenga otra lógica de fluctuación de precios, pero claramente sería un escenario infinitamente mejor que mantener el peso argentino, que es el peor de los mundos, ¿no? Sobre todo porque si no cambiamos la política monetaria, vamos, digamos, indefectiblemente a una inflación de 4 dígitos. Más tarde, más temprano, pero vamos hacia esa dirección. Entonces ¿estás a favor del dolarizar? Te diría ni, y con un asterisco, con toda esta explicación. No sé si quedó claro, Sí, sí, más o sí, sí, menos. quedó muy claro. Argentina no está en condiciones de claramente tener moneda por la cuestión de las expectativas propias adaptativas. No tener credibilidad, no tenés absolutamente ninguna reputación y cualquier cosa que hoy por hoy haga un banco central argentino va a resultar en lo mismo. ¿Por qué confiaría necesariamente en una moneda que emite mi propio país si claramente los resultados después de la adopción del primer banco central en la Argentina fueron totalmente deplorables? No, Lo cual te pone en una definitivamente, encrucijada. definitivamente no debería haber una moneda que administre un político argentino. Solamente estoy diciendo cuáles serían las monedas sustitutas para hacer eso, digamos. Pero claramente es que el político argentino nunca más tenga una moneda para administrar. Eso sería lo más importante. Me hace acordar mucho la tesis que tiene Hayek de nacionalizar el dinero. Esta idea de que los bancos puedan emitir su propio dinero y estos compitan entre sí. A mí me parece una idea bastante interesante, sobre todo porque se recobraría la idea de tener dinero y no tener papel, y sobre todo que se vuelva a incentivar el ahorro, que es lo que se perdió en Argentina. Entonces, a mí, la verdad que ir a una competencia de monedas o algo me es bastante inconsistente desde la escuela de pensamiento a la que adhiero, pero noto como que en Argentina se realizó mucho constructivismo dentro de lo que sucedería si nosotros dolarizamos, entonces la gente va a tener más confianza y va a alargar los dólares a la calle, como que lo siento muy lineal y la confianza y la opinión pública no lo considero algo lineal. Entonces, si bien la dolarización te puede dar un montón de expectativas, tampoco me siento en la condición de renunciar lo que hagan otra clase de países, en este caso Estados Unidos. Me genera también que nos vamos a quedar con el desarrollo económico que hagan ellos, que no están siendo tampoco muy responsables en materia No, monetaria. no, Entonces, no. Para mí tiene que ser algo progresivo. Lo primero que tenés que hacer es levantar las restricciones a que la gente use otras monedas. Empezar a claro, aceptar como el fisco, por ejemplo, que puedas pagar impuestos no sé, al tipo de cambio que te gusta, el contado con liquidación en dólares, por ejemplo.
Digo, no necesariamente Claro, es pues hay dolarizar. un artículo en el Banco Central de eso, Juani, que hay que eliminarlo, donde puedas pagar tus deudas, por ejemplo, porque hoy en día la reglamentación del Banco Central, si no me equivoco, no me acuerdo si era el artículo 74, y lo estoy diciendo muy de memoria, de última, después chequémoslo, o Lucas, si lo puedes chequear. Hay un artículo en donde el Estado argentino te obliga a pagar tu cuenta en tus deudas en pesos. Yo creo que ya eliminando eso haces un montón, porque haces que la Exacto. gente misma pague sus deudas en otra moneda, en la que le Exacto, guste. que puedan pagar al tipo de cambio libre en, no sé, en las monedas, qué sé yo, pones una canasta de moneda. Arrancás con eso, pero primero desregulás. Y a partir de ahí vas abriendo y vas iterando. No tiene que ser perfecta de una, solamente tenés que hacer que la gente vaya ganando grado de libertad de manera progresiva. O sea, tenés que sacar restricciones, en mi opinión. Y ya sacando un par de restricciones clave, me parece que se puede normalizar bastante el tema de la inflación. Claramente, digo, es inevitable que el peso argentino desaparezca y, de nuevo, si seguimos así, igual la gente ya se está dolarizando de facto. La economía argentina ya se está dolarizando de facto a una velocidad importante. Ya antes en dólares se hacían solamente operaciones de compra-venta de empresas / inmuebles. Después, autos caros 0 kilómetros digamos, de alta gama. Después, autos normales. Después, alquileres. Ahora, el 80% de los alquileres ya están en dólares y parece que va a ser el 100 en breve. Después, autos usados, pedorros, tipo, perdón que ahora sí, pero digo, un Gol 97 en dólares. Y después empezás a ver que bienes transables / costo de reposición de mercadería, de comercios a la calle, retail, de cercanía. Si bien algunos no tienen, digamos, la mayoría tiene los precios en pesos todavía, pero la lógica del ajuste empieza a ser el dólar. Entonces, nada, nos estamos dolarizando de facto. No queda mucho para que nos terminemos de dolarizar de facto si seguimos así, porque va a pasar, está pasando. De hecho, de Juan, nuevo, cae el ticket medio progresivamente, y con esto cierro. Está cayendo el sí, ticket medio progresivamente de las cosas que se dolarizan en la economía argentina al calor, digamos, de manera inversamente proporcional a la salud del peso argentino. Entonces, el punto es, de nuevo, yo capaz que no estoy tan a favor de dolarizar y que se está pero digo, de facto nos estamos dolarizando. Entonces digo, si de facto nos estamos dolarizando, bueno, al menos oficializar lo que está pasando y a partir de ahí construir para adelante, pero de mínima, o sea, sacar las restricciones, hacer más fácil la transición que ya está pasando de manera natural. claro, facilitar las transacciones. Ahora, te pregunto de tu especialidad tanto en mercados financieros como economista, ¿qué sucede con la gente en los plazos fijos? Porque si notaste, a mí me pasa en el habla cotidiana, es como, tengo unos pesos de más, estaba pensando en ponerlos en el plazo fijo y sacar un poco de los intereses. ¿Qué sucede con esa gente bajo esta idea de dolarizar, por ejemplo? Va a sacar los pesos y va a ir a buscar dólares o cualquier dólares por poner contexto de dolarización, pero lo podemos hablar con como cualquier otra moneda. ¿Qué sucedería eso? ¿Se perdería el incentivo a poner la guita en plazo fijo? Bueno, igual, a ver, los plazos fijos en términos reales ahora están en caída libre. O sea, sí, hay gente que pone la plata en plazos fijos por la tasa, digamos, por la ilusión monetaria que genera la tasa, que es básicamente una trampa de ratón, / por desconocimiento de otras alternativas. Pero, digo, los plazos fijos hoy están cayendo. Entonces, ese efecto para mí no es tan relevante. Y de nuevo, en la medida que se siga acelerando la inflación, que va a seguir pasando a menos que cambiemos drásticamente la política monetaria, los plazos fijos se van a tender a licuar a una velocidad exponencial. Entonces, Claro. no va a ser un problema, en mi opinión. Y después nada, obviamente sí, si dolarizás, bueno, digamos, la ilusión monetaria en gran medida desaparece, pero no creo que sea un problema. El costo, aparte de dolarizar o adoptar otra moneda, ya lo estamos pagando, ¿se entiende? Antes era, bueno, ponele, el año pasado el tipo de cambio estaba a 300 y la inflación estaba en 80%, o sea, no había llegado a 3 dígitos y qué sé yo. Ok, todavía digo, si yo te decía, no, para dolarizar hay que llevar el tipo de cambio a 800 pesos. No, es imposible, te decían. Ok, Claro. ya pagamos, ya tuvimos una devaluación brutal, ya estamos recontra licuados, digamos, no tenemos moneda. Entonces ya el costo de adoptar otra moneda ya cayó un montón. De hecho, el miedo siempre a adoptar otra moneda es eso, justamente el sinceramiento que implica pagar la abstinencia toda junta, ¿no? De pagar la cuenta toda junta, ya lo estamos haciendo. Entonces, Ese es el miedo igual, ¿eh? Le pegaste justito y lo dijiste con las oraciones que lo va a entender cualquiera. Ese es el miedo al sinceramiento, a la y pero actualización de ya shock. está. Las No, ya jubilaciones, sé. ¿las jubilaciones Sí, cuántos son? ¿Cuánto es una jubilación? 120 La dólares, jubilación 120 mínima son dólares 100 dólares. sí, 100 dólares, ponele. Después ayer estaba viendo, ayer o anteayer, que anunciaron que para diciembre iban a llevar el salario mínimo a 156.000 pesos. O sea Están que re si vos en tenés en pedo, cuenta van a que en romper todo. diciembre, pero por ejemplo, en diciembre el tipo de cambio que va a ser 900.000 pesos, o sea, va a tener un salario mínimo de 150 dólares.
O sea, Claro. mientras que, no sé, en Bolivia tiene un salario mínimo, no sé, de 300, ¿entiendes? O sea, el miedo al sinceramiento ya está. O sea, cobrás $10 por mes, o sea, ¿a qué le tienes miedo? Ya está, ya está. Primero, no participo en todo lo que sucede con la democracia, eso ya lo he declarado en más de una ocasión, ni siquiera me voy a votar, pero me preocupa más una eventual presidencia de Javier Milei debido a que esto puede impactar directamente en la libertad, si se quiere, del ágora, del comercio libre, y que la gente sociológicamente se configure para confiar nuevamente en el Estado como medio de transformación de la realidad, es decir, que confíe más en los medios políticos que en la propia praxeología, la acción humana, el comercio, el intercambio entre las partes como motor de cambio de la historia. Sumado a, bueno, directamente las diferentes propuestas de Victoria Villarruel de querer aumentar el presupuesto de seguridad, perseguir, si se quiere, los propios delitos sin víctimas y demás, como por ejemplo pasa con el tema del consumo de estupefacientes, lo cual terminaría retrotrayéndose a políticas previas, básicamente que hoy por hoy termina generando una guerra que no tiene absolutamente ninguna, que tiene una guerra sin fin, que es básicamente la lucha contra las drogas. Pero mi pregunta es, y acá lo vamos a desarrollar un poco más a posteriori en base a tu respuesta, ¿qué buscas hoy por hoy en una eventual presidencia de Javier Milei, la que claramente te has declarado públicamente a favor, y qué estás dispuesto a sacrificar en caso de que Javier Milei logre su cometido de ser parte de la cabeza del Poder Ejecutivo? Es una buena pregunta. Sí, apoyo la candidatura de Javier Milei en términos relativos a las alternativas. No es que, de nuevo, tengo mis diferencias. Y aparte, digo, tome el poder quien lo tome, vayamos a la configuración, digamos, al esquema, a cualquier esquema, digamos, político, cualquiera. La transición va a ser dolorosa en todos los escenarios. Todos, absolutamente todos. Entonces, dado que va a ser dolorosa, en base a las alternativas que yo veo como viables en términos probabilísticos, ¿sí? La de Javier Milei me parece la mejor a corto o mediano plazo. Es posible que pase eso que decís, digo, si la aspiración en algún momento de una sociedad ANCAP o lo más parecido a eso, es posible que, de nuevo, el éxito de Milei sea, paradójicamente, vaya en detrimento de eso, sí, es posible. Pero ¿qué espero de Javier Milei? Yo la verdad es que con un candidato que baje impuestos y baje gasto público y haga algunas reformas económicas como, no sé, tirar el peso argentino a la basura, no sé, abrir un poco más el comercio exterior, etcétera. Yo, si logra eso, yo ya estoy medianamente conforme. Tal vez tengo la vara muy baja, ¿no? Debería aspirar a más, pero ya si logra eso, para mí es bastante. Porque primero, digo, y ahí tengo dos argumentos por los cuales banco esto. Primero, por el valor presente del tiempo, en el sentido de digo, la vida de nosotros es finita, entonces nada, que los próximos 10 años sean bastante mejores, eso vale, eso tiene un valor. Digo, no sé, el año que viene vale mucho más que el año que vamos a tener en 20 años, por la certidumbre que tenemos. Digo, aplica en finanzas, siempre vale mucho más un peso hoy que un peso mañana, y más en este país. Entonces, digo, no es trivial tener la oportunidad de que la economía sea mejor a corto y mediano plazo, o al menos menos peor. No es trivial eso. Digo, hay un valor presente de que eso pase. Y segundo que nada, Argentina es un país que yo donde veo virtualmente imposible que ocurra la gente ni siquiera concibe algo tipo ANCAP o algo descentralizado, lo cual me parece triste porque digo, Argentina al menos debería ser un país muchísimo más federal de lo que es. Y eso ya de por sí ayudaría un montón y ayudaría un montón, pero no lo veo pasando, no lo veo ocurriendo. La gente no lo pide, no está en la demanda social, no está en el discurso, no está en ningún lado. Entonces digo, dado que yo creo que no va a pasar a mediano ni largo plazo, la mejor alternativa, dado lo que dije, el valor presente de mejorar un poco el corto y mediano plazo, por eso es que apoyo a mi ley. Incluso sabiendo que lo más probable es que salga todo mal, porque el desafío económico y social es inmenso. Tiene enfrente todo un esquema, todo un aparato que vive el Estado y que va a pelear por el statu quo y defender sus quintas. Entonces digo, el tamaño del desafío es histórico. Es muy difícil que salga bien, esa es la verdad. Pero bueno, es la mejor alternativa entre las alternativas. Recordemos que, de nuevo, yo creo que si gana Massa o Patricia Bullrich o otra persona, me parece que ese escenario que yo decía de 3 dígitos largo de inflación o 4 pasa a ser el escenario base. Yo con mi ley no veo 4 dígitos de inflación.
porque, digo, la economía le puede ir horrible, pero al menos no va a dejar que espiralice la inflación. Algo va a hacer al respecto. Tengo una crisis humanitaria por un lado, porque digo, 4 dígitos de inflación con un piso de pobreza bien medido, que es 50%, dicen que es 40%, la pobreza es más alta que eso. 50% de pobreza y 4 dígitos de inflación, igual crisis humanitaria, básicamente. Es una crisis humanitaria ya, porque digamos, ya tenemos jubilaciones y salarios de $100, ¿qué vamos a tener? Jubilaciones de 50 en el pico de la pobreza, o menos. Crisis humanitaria o tener la chance de que salga bien y, qué sé yo, se ordene un poco la economía argentina. No digo que vamos a estar re bien, pero se ordene un poco. Por eso es que voto a Milei. Pero técnicamente, ideológicamente, en abstracto, yo estoy con vos. O sea, yo diría algo descentralizado en serio y habría que pensarlo. Pero nada, por eso voto a Milei y eso es más o menos lo que veo. Digo, aspiro a eso, tengo la vara tal vez un poco baja, pero tengo la casi certeza de que en el escenario con Milei puede haber quilombo social, paros, violencia, de todo, porque digo, la gente que está del otro lado, y a la cual es muy probable que al menos haya puja de poder para sacarle derechos adquiridos o mal habidos, esa gente va a pelear y eso va a ser un conflicto civil seguramente. Pero así todo, creo, al menos se va a evitar una crisis humanitaria como la que yo creo que va a haber si en caso de que no gane. No, totalmente de acuerdo. Es más, yo creo que las expectativas están por parte del peronismo, ¿no? En que en todo caso de que no gane Massa, gane Patricia Bullrich, por una cuestión de casta a casta, puede haber mucho más diálogo que con Javier Milei, que quizás pueda ser mucho más ortodoxo en su plan de gobierno. Creo que si lo miramos desde el aspecto plenamente económico, no sé si se da como resultado de que la gente vuelva a creer en el Estado del todo. Creo que mientras más independiente se haga la gente, el mensaje de ANCAP, si lo querés poner de esta manera, puede llegar de una forma mucho más rápida, porque eso ya le genera mucha más dependencia y le puede generar otras ideas, cómo satisface ya las que tiene. En todo caso, si acompaña también lo político, sí creo que puede llegar a ser un peligro. Por ejemplo, lo que estoy leyendo acá dentro del programa, que yo sé que es una plataforma nomás, pero por ejemplo, no sé, crear una base de datos de vehículos con impedimento para circular, vinculada, o sea, noto acá mucha cámara, mucha más vigilancia por parte del gobierno y mi miedo más que nada es si te llegan a salir mal estos 4 años, la opinión pública ya no te acompaña, ya le dejaste el margen al otro gobierno para utilizar esos instrumentos de una forma mucho más peligrosa de lo que lo haría Milei. Yo no sé qué tanto la gente hoy utilice el Ágora. Yo creo que por más que también Javier Milei puede llegar a existir eso, no creo que toda la gente entre al sistema de golpe. Es más, en todo caso de que salga mal, eso ampliaría la gama del Ágora, la gente iría mucho más rápido a los mercados negros. El tema también es con qué tipo de monedas se van a empezar a hacer transacciones, porque si significa que el plan de Milei sale mal, significa que todo el esquema monetario argentino también sale mal. O por ahí no, vamos a decir que sí para formular esta idea. Entonces, me generan un montón de... Yo tengo más dudas que certeza, o sea, porque si bien acompaño el argumento de Lucas de que el votante de Milei, promedio, quiere un Estado chiquito, quiere un Estado eficiente y que maneje los recursos transparentes, pero al mismo tiempo creo que esa idea no tiene esa idea por detrás de que por ahí está ordenando cuentas para el próximo gobierno populista, que pueda llegar a aparecer porque la opinión pública es tan dinámica y sobre todo el público argentino. A ver, se votó a Mauricio Macri, hizo lo mismo, intentó otra cosa o lo que sea, y en 4 años volvieron los mismos. Entonces, hay que analizarlo también de esa manera, porque si no es como que se deja llevar mucho el auge de Milei, y quizás no es tan así, y que solamente es algo temporal, una perspectiva que se vio como algo nuevo, algo fresco, y que quizás después no sea lo que se desea. Hay muchas cosas de la plataforma. Ese es un buen punto. Hago un paréntesis re chico, que es, supongamos que, ok, gana Milei, trata de acomoda un par de cosas, pero en el agregado termina fallando y vuelven los populistas. Digo, ese escenario igual no es muy distinto a lo que pasaría en caso de no ganar Milei. Digo, si no gana Milei, ganan populistas o semipopulistas, van a fracasar seguro. O sea, mi red neuronal entrenada de economía para inferir lo que van a hacer estos muñecos
me da que van a fallar con 99% de confianza. O sea que digo, el contrafáctico es que ocurriría igual, con o sin Milei, está bien, se queman los liberales, libertarios y qué sé yo, pero de facto no cambia demasiado. O sea, va a volver, Claro, en peor escenario va a volver el populismo, que igual iba a ocurrir de todas maneras. claro, creo Sí, que es algo más cultural que político incluso. Llega a ser, ya la política es un instrumento más, pero es algo cultural y eso lo cambiás solo con educación. Entonces, comparto tu idea de que se va a ver un grupo de choque que no van a querer perder el quinchito, o sea, el kiosco no lo van a querer perder nadie, y se va a generar algo en donde vos tengas que actuar de una determinada manera. A ver, Cristina en el 2011 reprimió mientras ella estaba bailando y nadie se acuerda de eso. O sea, acá también, acá un gobierno de tinte kirchnerista también estaba reprimiendo gente. No me acuerdo si era un conflicto docente más, mira, no me acuerdo. Eh, entonces, digo, hay que tener cuidado con los futuros relatos también. Por eso digo que la sociedad también tiene que estar muy atenta, porque acá cada paso después se puede formar un relato que va a ser muy difícil sacar. Imagínate que el Juntos por el Cambio lo único que repiten es 15 toneladas de piedras y de ahí no hay nada más para rescatar, porque de un solo día no se desestabilizó el gobierno, fueron todas las cagadas que te mandaste anteriormente y no quisiste escuchar cuando se te lo advirtió. Entonces hay que ver cómo también va a actuar este gobierno de Milei con el plan de 3 generaciones, con esta idea de política fiscal, con esta idea de transparencia dentro de los fondos públicos, la idea de quitar burocracia del medio. Puede salir bien o puede salir mal. Lo que sé es que va a haber un grupo de choque que va a querer mantener su kiosco y eso también requiere de que vos saques a las fuerzas y ya planteen. Lo tiro con otro ejemplo. Yo me acuerdo que se había alargado una nota en página 12, 2016, que decían que Macri había comprado armamento nuclear. Debe estar la nota ahí. Y ya planteaba, no, porque Macri no quiere llevar a la guerra, todo eso. Bueno, ese nivel aumentado por 10 es lo que puede llegar a vivir un gobierno de Milei. Y hay que De ver acuerdo, cómo totalmente se de acuerdo. siente eso. hoy por hoy la situación macroeconómica es alarmante, estamos básicamente en rojo en absolutamente cualquier variable que podamos llegar a tomar. De lo fiscal, desde lo monetario, no tenemos moneda, no tenemos básicamente precios, no tenemos nada. Lo comprendo. Vamos a asumir, si querés, que Milei tiene las herramientas para estabilizar, hacer un plan de estabilización estándar, si se quiere, descartando por el momento la dolarización, que ahora lo voy a tomar como el meollo de otra cuestión. Listo, se mejora la economía. Ok, mi problema con justamente esta dinámica del poder que va variable es, y por el cual soy muy crítico de Javier Milei, es que estos outsiders, llámese hoy por hoy Javier Milei, llámese en su momento Bolsonaro, Donald Trump, siento que vienen a lavarle la cara a un sistema que está condenado a fracasar, que es justamente la democracia universal representativa, en base a la propiedad pública que hoy por hoy adquiere el Estado como marco normativo de una sociedad, y que al lavarle la cara vuelve la gente a confiar una vez más en los medios políticos, en lugar de justamente comprender el mal mayor, digamos, lo que te quiero decir es el mal menor termina a fin de cuentas, a largo plazo o mediano plazo, convirtiéndose en el mal mayor, porque le lava de cara, le hace un lavado de cara a esto que estamos acá primero, que es un sistema moral y éticamente injusto y que las consecuencias claramente están a la vista. Hoy por hoy, si tomás desde un punto T sub 0 de 1930 en adelante, por ejemplo, la cantidad de Estado que hay y la cantidad de masacres que se dio en nombre del Estado y de los propios, digamos, incentivos que tiene el Estado, aumentaron exponencialmente. Estamos hablando justamente de una perspectiva mucho más humanitaria y utilitariamente, si querés, te lo tomo como lo que sucede económicamente. Entonces, ¿qué planteo con lo siguiente? Tomemos como válido que Jaime Milei tiene la posibilidad de mejorar la economía, aumenta la riqueza, pero también del otro lado, si querés tomándolo directamente desde curva de Laffer, si Milei baja impuestos, el Estado recibe mayor cantidad de recursos, lo cual a mí me parece que es todavía muchísimo más peligroso, porque es recursos eficientes que va a poder directamente implementar en forzar las agendas que tenga el propio Estado. Ahora, el problema es, listo, si gana Milei y le va bien, no es que prospera el liberalismo, no es que prospera la libertad del ser humano, la acción humana, la praxeología, la esencia propia de estas ideas, sino que se fortifica justamente que Argentina necesitaba un buen estadista, básicamente un nuevo caudillo de esta lógica presidencialista que arrastramos desde hace añares, básicamente, lo cual implica que el Estado se hace fuerte. Ahora, caso contrario, te planteo un escenario
negativo, porque tenemos que jugar un poco al abogado del diablo para analizar justamente las posibilidades. Si a Javier Milei le va mal y no puede estabilizar la macroeconomía, que hoy por hoy es el mayor, digamos, la mayor preocupación que tienen las personas, no es que fracasa Javier Milei, fracasa el liberalismo, lo cual da nuevamente la pauta a que necesitamos un nuevo estadista que venga a regular de manera más óptima la macro, lo cual un poco lo huelo porque he entrevistado a un par de personas que están en todo esto, es la chance que tienen la línea más ortodoxa, por ejemplo, el peronismo, línea Guillermo Moreno, que no por nada yo siento que hoy por hoy lo están apoyando, a pesar de que históricamente han estado enganchados con partidos alternativos, que por hoy son básicamente el mainstream de la Argentina, pero lo que siento es que cualquier escenario de una persona que se llame ese libertario en la política institucional va a alejar intertemporalmente una sociedad próspera y libre y básicamente con fundamentos justos. Cualquier escenario por el cual por hoy aplique Javier Milei, siento que en el resultado de las ideas nos aleja intertemporalmente un montón. No, de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo. El tema es que incluso el contrafáctico de que Milei no gane y que supongamos que, no sé, gana Massa y le colapsa la economía a Massa y queda claro que, no sé, queda más claro, no te digo que queda claro porque la gente de nuevo, hay gente que está lobotomizada y ni siquiera va a sacar esa conclusión aunque le colapse a Massa, pero poner que le colapsa la economía a Massa y queda bastante más claro que el populismo en Argentina no funciona y que la democracia está fallida, porque la gente elige algo y sistemáticamente ese algo fracasa. Entonces, el sistema representativo, la democracia, etcétera, o el populismo en Argentina no funciona, o el socialismo. Incluso en ese escenario, a mí no me queda claro que la gente diga, bueno, ok, vamos por un lado, vamos por el lado de la acción humana, digamos, del liberalismo en serio. La gente ni siquiera está tan en la Matrix que ni siquiera concibe algo cualitativamente distinto. Ahí es donde yo difiero. Porque si vos, a ver, si vos me decís, ok, le colapsa Massa, pero no sé, tenemos 25% de probabilidades de que en base a después de ese colapso, no sé, en 2026, ponele, no termina. Tenemos chances de ir a un sistema mucho más centralizado, que rompe con la lógica, digamos, de configuración social que tenemos hoy, la política, yo te firmo. El tema es que yo le asigno a ese escenario probabilidad cero o casi cero. Entonces, dado que yo le asigno probabilidad cero o casi cero, a lo mejor que puedo aspirar es a que un Javier Milei triunfe y que no vuelvan los populistas por la mayor cantidad de tiempo posible. O sea, en realidad estamos de acuerdo. Lo único que cambia es que como tenemos probabilidades distintas asignadas a eso, las conclusiones son distintas, pero en realidad creo que pensamos parecido. Seré más pesimista, seré ANCAP pesimista. Dado que soy ANCAP pesimista, a lo mejor que puedo resignar es a un Javier Milei, lamentablemente. Y ahora yo soy pro secesión y pro descentralización absoluta. Para mí no debería existir el Estado Nacional directamente. No debería existir el país como un todo. A lo sumo que sea no sé, una asociación voluntaria de estados minoritarios que se asocian porque les conviene, porque es voluntario, para un tema particular. Pero bueno, nada, tema aparte. Yo considero, está bueno el análisis de Lucas, yo lo comparto en cierta parte, esto lo hablamos todos los días en privado. Lo que siento también es como que ya se da por sentado también de que se vuelve a confiar en una política institucional. Y te digo la verdad, porque esto no lo sé y creo que nadie lo sabe, también yo creo que se pueden generar condiciones de un Estado pequeño, pero tampoco sabemos si terminamos como un país nórdico, por ejemplo, con un Estado completamente grande, completamente agresivo en gasto público, completamente agresivo a la hora de recaudar impuestos, y en pos de una libertad económica, o como también lo puede ser Singapur o hasta el mismo Canadá. Acá la política tiene, porque yo en términos económicos yo compro esas cosas, yo las compro hasta ahí nomás, lo que pasa es que después entra en la eficiencia del Estado y que se venga a hablar de un libertarismo libertario y mirá, yo no sé lo que puede hacer un policía en la calle, si no puede cometer abusos o no, y qué tan regulado y controlado por parte del Estado eso esté. Y eso Bueno, también va Franco, sumando. escuchame una cosa, y te estás olvidando una variable indispensable hoy por hoy. Si vos querés garantizar la seguridad desde justamente un monopolio estatal, Peor, tenés no los tiene eficiencia recursos, nunca. escúchame, pero Sí. y tenés los recursos para tratar de garantizar esto, tenés el problema del lado contrario. Llévate al continente asiático, donde directamente Bueno, tenés robots monitoreando, drones monitoreando, cámaras de vigilancia básicamente en cada esquina. Por eso es sí, la créditos pregunta, sociales sin cumplir una norma. claro, ¿qué estás dispuesto a sacrificar realmente
en caso de que justamente el Estado se pueda eficientizar. No, Y ese es totalmente de el meollo de la acuerdo. cuestión. No, totalmente de acuerdo, pero ahora va también con con cómo se fundamenta esto. O sea, lamentablemente dentro del aparato estatal o del sistema en el que vivimos, con capitalismo recorta corporativo, que es lo que hablamos con Zanotti, que yo estoy recontra re de acuerdo en eso, dentro del votante irracional que tenemos, hay esta idea de, bueno, voy a renunciar a estas cosas en pos de tener esto. Y una vez que yo tenga esto, voy a ver cómo voy recuperando esas otras cosas. O sea, voy a perder libertad quizá en un montón de otras cosas, qué sé yo, evadir el Estado. ¿Por qué? Porque se me canta, por así decirlo. No voy a tener esa posibilidad, pero voy a poder tener un plan de vivienda, voy a poder tener un plan para tener un 0 kilómetro. Ya se va viendo a qué tenés que renunciar. Hoy Argentina no sé si tiene las condiciones dadas ni en materia de educación, ni el conocimiento tanto en derecho, economía e historia, incluso la filosofía libertaria, para poder decir, bueno, yo quiero realmente esto y valerme por mí mismo y que todo sea privado o hecho a través de cooperativas XXX o secesión y todas esas cosas. No tiene eso en la cabeza. Y ahí Juani tiene razón. Yo no sé si pierde el liberalismo acá. Decir que pierde el liberalismo para mí, con las condiciones en las que están dadas y cómo se entrega un gobierno, yo creo que el liberalismo durante toda su historia ha recibido gobiernos completamente destructivos en pos de hacerlo mucho más eficientes, otorgando libertades económicas y quizás regulando las libertades de los demás. No a través de reglas claras, sino a través de otra clase de reglas, qué sé yo. Si ponemos a Canadá, con lo que le pasó hace poco, incluso que no lo puedo decir, me imagino que ya están enterados, nada, si en un contexto de emergencia el Estado, cuando la gente quiere salir, empieza a congelar cuentas bancarias, y no sé si qué tan liberal es eso. ¿Entendés? Entonces, esos realmente son mis miedos. Y cómo la gente puede llegar a renunciar a aquello, ¿no? A que el Estado tenga ese poder de congelarte tu cuenta bancaria por estar en desacuerdo a una norma centralizada. Nada, yo lo llevo para esos puntos. Me estoy adelantando, me estoy adelantando 30 años a la discusión, porque hoy la verdad que la Argentina piensa en un contexto económico y empieza en querer tener capacidad de ahorro, comer todos los días y tener una planificación de acá a 15 años, porque hoy no la tenés. O sea, hoy planificada de una manera, mañana ya se te cagaron todas las variables. No, no tenés cálculo económico. No tenés cálculo económico. Y como estábamos hablando de escuela austríaca, el cálculo económico es sumamente importante para tratar de tener más o menos una civilización, tanto individual como empresarialmente. Entonces, hay que ver cómo se van dando las cosas. Yo no sé si una cosa lleva a la otra, mirá. Yo no sé si la gente inclusive va a tener noción de decir que, es más, por ahí se olvida que tiene un Estado, ¿entendés? Eso pasa en los países nórdicos. Eso pasa específicamente en Bruselas. Bruselas, donde prácticamente toda esta planificación globalista surge, nace y se distribuye, es porque la gente ignora que tiene directamente un Estado. ¿Por qué? Porque están tan concentrados en crear riqueza que se olvidan por completo de todo lo que está pasando a sus espaldas en el diario que después le va a terminar impactando en la generación propia de riqueza. Claro, pero vos pensás en esto, pero porque esto es importante, perdón, que la gente hoy en día, con el votante de Milei, realmente cree en la honorabilidad de cada persona que está ahí. Cree que Javier Milei va a formar grupos de trabajo completamente honorables, donde no va a haber ningún tipo de corrupción en el medio. Y todo lo que haga corrupción se corre, se le practica ostracismo y nos vemos. Yo no sé si va a ser tan así. Yo no creo en la honorabilidad en la política. Ningún anarquista serio, independientemente si sos capitalista, socialista, comunista o lo que sea, no hay una honorabilidad en la política. Y la verdad es que todo lo que se está haciendo solo se concentra en la figura de Javier Milei. O me van a decir, y con todo el respeto, que Carolina Píparo es una mujer impresionante. La vara la tiene Kicillof. Para mí, Píparo es al menos igual que Kicillof. Kicillof es lo peor que hay en la política, en mi opinión. Es nefasto. Tiene todas las ideas incorrectas. Es burro. Es muy cercano a Cristina. O sea, digo, es de lo peor que hay en la política. Entonces digo, Píparo no me parece tan grave, dada la vara que está en el subsuelo. Pero igual yo estoy de la derecha. Para mí, el problema es que medio en términos de Maslow, o sea, Argentina tiene necesidades básicas insatisfechas, entonces todo lo que tiene que ver con la libertad individual, la realización, salir del yugo estatal, etcétera, a mí me suena que es de la mitad de la pirámide para arriba, entonces ni siquiera lo ven ese tipo de problemas. Son problemas medio o demasiado high level, me parece, para el problema del promedio peronio, lamentablemente. Y eso creo, además lo desafortunado es que ese problema se va a profundizar porque Argentina ha perdido capital humano como pocas naciones de Occidente. En los últimos 30 años pasamos a ser un país
que en términos de capital humano era casi desarrollado, a ser un país muy medio pelo y bajando. Entonces digo, si ya tenemos este problema hoy, en 10, 15 años seguramente lo tengamos aún peor, porque la próxima generación va a ser mucho peor que las que están. O sea, la gente el otro día estaba viendo y 60-70% de la gente no termina el secundario. O sea, ese tipo de gente, y la mayoría de esas vive del Estado, 60% de pibes pobres. O sea, digo, esa generación no va a estar muy preocupada por lo abstracto de la libertad individual y la autorrealización, está más preocupada por la supervivencia y los placeres hedónicos dantescos que otra cosa. Entonces digo, por eso es que yo digo que con Javier Milei estoy resignando probabilidades de eso. Yo lo veo muy lejano eso, sobre todo en Argentina. Y ahí, antes de cerrar este segmento del debate, es incluso en una nación más ANCAP, ¿no? Descentralizada. Después ahí me gustaría que definan qué sería un esquema más ANCAP o aceptablemente ANCAP. Igual tenés el tema de los equilibrios dinámicos. O sea, ningún sistema per se es estable. Ninguno. Algunos son más estables que otros. Pero ningún sistema es estable. Son todos inherentemente inestables. Porque justamente detrás de cada sistema, digo, las reglas de una sociedad son función del poder. Y el poder siempre es dinámico. Es la especie humana. Nunca va a haber un poder estable. Entonces digo, incluso habiendo un sistema ANCAP, que me lo van a poder definir seguramente mejor ustedes que yo. Primero, ese sistema no sería estable, por definición, no podría serlo. A lo sumo sería, en términos relativos, más estable que un sistema, no sé, como que gane mi ley ahora, puede ser. Pero por otro lado en esos sistemas igual, donde digo, la gente se puede valer por sí misma y la gente se puede agrupar en tribus digo, si no tenés el yugo estatal, el Leviatán, bueno, podés tener como grupos paramilitares o gente que invierte en dominar a otros. Entonces digo, la amenaza de que algunos grupos dominen, estoy abriendo como muchas cajas de Pandora, pero lo primero es, ese sistema no sería estable. Segundo, ese sistema no te previene de que haya grupos que puedan ejercer coerción por sobre otros, porque, bueno, digo, la ley de la selva de que prima el más fuerte, eso va a existir en todos los sistemas que vos adoptes, siempre, es imposible que sea de otra manera, porque es un tema de la especie. Y segundo, que tampoco te inhibe la creación de un estado nuevo. Tal vez es un estado distinto, que arranca chiquitito, etcétera, pero es como, yo creo que digo, la batalla de la centralización con la descentralización es una batalla perpetua. Es una batalla que no se termina nunca. Es como, viste, el Señor de los Anillos. Está bien, vos podés. El anillo lo puede agarrar Frodo o lo puede esconder Bilbo Bolsón por 400 años, pero en algún momento va a volver a estar en disputa el anillo. Es una cuestión de tiempo. Entonces, el mejor sistema es el que te compra más tiempo, de un equilibrio bueno, ¿ok? Donde no ganan los malos. Pero digo, ningún sistema es estable, ningún sistema te va a prevenir la posibilidad de que haya grupos destructivos, caóticos, que quieran primar por sobre otros, incluso ejerciendo violencia, de facto. Entonces digo, yo soy ANCAP, ¿no? Pero tampoco es comprar la panacea del ANCAP, incluso pasando, tiene sus problemas y que son iguales o más graves. No sé si más graves, pero al menos tiene sus problemas. Muy nosiquiano, me gusta. Esos planteos son muy de Nozick, Juan, y me gusta porque me sonó mucho el tema de esta dominación de unos sobre otros, ¿no? Es como el planteo que hace Nozick sobre qué pasa si... No, es igual, boludo. ¿Qué pasa si se forman agencias? Nozick te dice, bueno, se forman agencias de seguridad. ¿Qué pasa si un delincuente pasa del territorio A al territorio B? ¿Qué sucede si va? Entonces, ¿de quién es pertenencia? Si en el territorio B no hice nada, ¿de quién es la jurisprudencia? Va el del B, el del A, se mete un C para intervenir, se forma una red tipo Interpol. ¿Quién va a tener la verdadera responsabilidad sobre ese maleante? Digo, entre muchos. Obviamente podemos pensarlo, como lo acabo de decir, una red de Interpol, una red de seguridad entre distintas comunidades. Yo creo que los planteos de la descentralización hoy sí son filosóficos, no creo que sean posibles. Yo apuesto mucho por el tema de la municipalización. Hay una excelente charla que da Oscar Carreiro, miembro de la Joan de Lugo, sobre el sistema de municipalización. Lo recomiendo mucho, porque yo tengo esta perspectiva y la conclusión que me dejó esa
esa pequeña conferencia, es que el poder, mientras sea mucho más observable, el político va a tener mucho menos incentivos de malgastar los recursos que se le está otorgando. Entonces, yo creo en los poderes pequeños, por mí que, a ver, lo hago por una cuestión hasta de realismo, porque a mí me encantaría vivir tipo en comarcas, viviendo de cada uno en su vida, seamos todos hobbits, no pasa nada, pero la geopolítica no me lo permite y el contexto real en el que estoy viviendo tampoco. Entonces digo... Yo estoy de acuerdo que, digamos, tenés que descentralizar y tratar de llegar al menor nivel porque hace observable las cosas buenas y las malas, o sea que alinea incentivos de los que estén digamos, al mando de cualquier función, digamos, tengan incentivo a comportarse bien porque sienten la penalización, o la gente que es su cliente, por así decirlo, ve los resultados de manera más tangible. 100% de acuerdo. Ahora, tenés el quilombo de que, suponete que vas a un mundo tipo comarcas. Está bien, ese es tipo un territorio específico, digo, pero al lado capaz que tienes un país que tiene otro sistema político mucho más centralizado. China. Exactamente. Y digo, ¿qué te inhibe que el chabón te invada? ¿Se entiende? Entonces la posible invasión invita a centralizar poder y eso te devuelve a un esquema pseudo-estatal, como tenemos hoy. Entonces, a lo que digo es que no es para nada trivial. Me va a hacer un té mientras yo los escucho porque tengo acá al lado el coso, así que Hoy por hoy, si querés, en el contexto en el que está inmerso el mundo, en el esquema de la nación, un sistema centralizado, tiene sentido invasiones que es justamente una sociedad descentralizada. ¿Por qué? Porque el Estado hoy por hoy comanda. La ley la escribe el Estado. El propio derecho positivo que rige cómo tienen que comportarse los seres humanos en un territorio amplio delimitado geográficamente. Es decir, si hoy por hoy alguien viene, invade y toma el control del territorio del Congreso argentino, directamente tiene un montón de superficie y un montón de personas junto con lo que implican esas personas y los recursos que ellos prevén al control de una persona que haya tomado la cúspide de hoy por hoy el Ejecutivo. ¿Qué te quiero decir? Viene Estados Unidos, invade, nos hace una guerra y nos anexiona directamente bajo sus conductas o cómo tendrían que regirse, y somos básicamente esclavos de hoy por hoy del tío Sam. En un sistema más descentralizado, si se quiere, primero que nada hay que comprender que las personas, posiblemente por los propios incentivos y de comprender de cómo funciona la naturaleza humana, estén armados y puedan proteger lo que es suyo y lo que más vale para ellos, que regularmente termina siendo su familia, su entorno y su núcleo familiar. Entonces, en un sistema más descentralizado, no tenés centralizados en un punto específico que controlen grandes territorios de tierra junto con sus personas y con sus recursos. Lo cual implica que por una cuestión de incentivos, tanto económicos, si es que hoy por hoy no se rige, como la multiplicación espúrea de dinero, el cobro forzoso de impuestos, la eficiencia en el cobro de impuestos, no vas a tener más que el stock propio disponible para realizar invasiones. Ahora, si los territorios están descentralizados, vos tendrías que invadir uno por uno, y si llegamos a descentralizaciones todavía más chiquititos, económicamente ni siquiera es eficiente, como hoy por hoy puede ser para Rusia invadir Ucrania, tomar, digamos, el Kremlin que tome el control de todo ese territorio, toda esa tierra próspera que hoy por hoy tiene Ucrania, le es muchísimo más económico, entre comillas, porque, bueno, anexiona grandes fragmentos de sociedades y de tierra. Si vos tenés una población que está armada, si vos tenés una población que no es que directamente un núcleo central puede controlar sus acciones, si vos sabés que directamente eso te sería muy caro, no tendrías ni siquiera tanto los incentivos, o por lo menos los disminuye radicalmente en comparación a lo que sucede hoy. Hoy por hoy no tenés invasiones, si querés, bélicas necesariamente, salvo las que obviamente estamos muy acostumbrados, pero tenés invasiones, si querés, del plano psicológico. Todo esto que pasa hoy por hoy, una sociedad en Buenos Aires que básicamente se termina pegando un propio tiro en el pie debido a las propias agendas que terminan generando una consecuencia negativa y una externalidad por completo a ellos, es, si se quiere, una invasión desde el plano de una guerra mucho más psicológica. Yo creo que el problema que hoy tenemos los ANCAP, y entendiendo, podemos hacer todo un panorama filosófico de la descentralización. Yo lo vendo, yo lo compro, lo comparto y lo trato de predicar todo el tiempo. Ahora, cuando me siento en los pies sobre la tierra, yo creo que hoy es lo que hablábamos hace un par de días con respecto a las políticas públicas en general y a esta potencialidad de entidades supraestatales, es que los ANCAP vamos a terminar defendiendo la soberanía de un Estado nacional, no de un Estado descentralizado, pero por el contexto geopolítico en el que estamos encubiertos. Sí, o sea, lamentablemente... Esto que está acá planteando Franco respecto a la soberanía es porque, por ejemplo, la fuente de la financiación
de la dolarización, los bancos de inversión por el cual hoy por hoy se quiere dolarizar Argentina, es BlackRock, por ejemplo, Bank of America. Y básicamente BlackRock y Bank of America son una de la punta del iceberg de la implementación de los CBDC en los países. Entonces, dado el contexto, y a pesar de que no creo en las fronteras, porque no tienen existencia ontológica, hoy por hoy, si se quiere, me obliga a estar en el rol de decir, prefiero que este tipo de instituciones supraestatales no entren, dada que las consecuencias a las cuales nos vamos a estar sometiendo van a ser drásticamente peores. O sea, básicamente está claro, o sea, vos defendés una descentralización en términos algorítmicos, dado que hoy el mayor enemigo de la descentralización está a nivel supranacional. Bueno, defendés en términos relativos a eso. Tipo, el peor escenario es un mundo global, CBDC, y todos una nación centralizada con tipo 1984 a nivel global. Ese es el peor escenario, y dado que ese es el peor escenario, hoy te situás, digamos, te situás a nivel Estado-Nación y batallás contra eso en términos relativos porque es menos peor que eso, pero no es donde Y que no es alocado. Sí, Que está no es bien, o sea, alocado, porque batallás en términos porque algorítmicos, siempre pusheás para llevar la descentralización, primero para que no empeore, no se centralice todo más, y cuando podés pushear exactamente. para que baje Porque a si no un es como nivel que inferior. directamente se nos trata de conspiranoicos, Juani. O sea, como que No, nosotros no, somos unos pero loquitos que nos estoy de pintan. acuerdo. Yo sé que vos no lo sé, no, ya sé. Yo lo hablo para el de afuera, para el que está mirando esto, porque quizás, no, bueno, pero esas cosas no pueden suceder. Bueno, tranquilo, o sea, cuando vos tengas las provincias a nivel nacional ya empezaron a generar su propia billetera. Eso es un experimento. A ver cómo reacciona la gente utilizando una billetera provincial. Después puede empezar a hacer entidades bancarias, como puede ser un home banking, y después ya la eliminación del dinero físico para que todo el dinero esté digitalizado. O sea, es un 100%. ABC. Entonces, no es tan alocado, no es una idea conspiranoica de los negacionistas, terraplanistas de Agenda 2030, sino cosas completamente reales, palpables, puedes ver ahí, tangibles, mejor 100%, dicho. 100% de acuerdo. Y de nuevo, me parece que siempre la clave para mí es la tecnología. O sea, vos lo tenés que bajar el costo de transacción a la descentralización y tenés que hacer que sea económicamente atractivo para el individuo descentralizar barra eso, básicamente. Termina siendo de alguna medida un tema hasta tecnológico. Me parece que esa es la llave por la cual facilitas mucho eso, facilitas la transición y lo podés hacer. Así que nada, me parece que creo que en algún momento hemos hablado de esto y como que siempre todos los caminos llevan un poco a Roma. Es pushear por la batalla cultural, pushear por la educación, pushear por las charlas filosóficas y demás, pensar cómo serían los esquemas, o sea, lo que tiene que ver con ingeniería, no sé, institucional para facilitar una transición hacia la descentralización, pero en paralelo es pushear por la tecnología porque es el gran habilitador para eso. Eso.